Y hoy en particular le agradecemos al Señor por el privilegio de gracia que nos concede de iniciar un estudio del libro de Apocalipsis. Podemos titular nuestro estudio del primer capítulo de Apocalipsis Deslumbrado ante el Señor Jesucristo. Deslumbrado ante el Señor Jesucristo. Este título del estudio de Apocalipsis capítulo 1 intenta capturar la riqueza de verdad que encontramos aquí en Apocalipsis 1. Tenemos planeado estudiar Apocalipsis 1 en dos partes. La primera hoy y la segunda, si el Señor quiere, el próximo domingo. Pero vamos a leer el pasaje que planeamos estudiar el día de hoy. Apocalipsis 1, versículos 1 al 6. Apocalipsis 1, versículos 1 al 6. Dice así la palabra de Dios. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios, y del testimonio de Jesucristo, y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee, y los que oyen las palabras de esta profecía, y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Versículo 4. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Hermoso texto. Aquí en Apocalipsis capítulo 1, aunque no leímos todo el capítulo, vamos a estudiar dos descripciones del Señor que te motivan a adorarlo. Aquí en Apocalipsis capítulo 1 vemos dos descripciones del Señor que te motivan a adorarlo. En primer lugar, en los versículos 1 al 8 encontramos la descripción inicial. Y en segundo lugar, en los versículos 9 al 20, la descripción general. La descripción inicial, versículos 1 al 8, y la descripción general, versículos 9 al 20. Veamos la primera entonces, versículos 1 al 8 nos presentan la descripción inicial. La descripción inicial. Observen cómo inicia esta introducción admirable. Versículo 1. La revelación, traduce la palabra griega apocalipsis. Apocalipsis, de donde obtenemos la palabra apocalipsis. La revelación, versículo 1, apocalipsis significa descubrimiento de Jesucristo. Aquí encontramos el tema de los 22 capítulos del libro de Apocalipsis. Este libro trata de la gloria del Señor Jesucristo ya resucitado y de los juicios que ejecutará antes de regresar y de su segunda venida y su reino milenial y eterno después de su segunda venida. Observen de nuevo en el versículo 1 la palabra la revelación o de nuevo el descubrimiento. El hecho de que sea la revelación o descubrimiento significa que Dios quiere dar a conocer lo que había mantenido encubierto u oculto. Esto implica que mediante este libro de Apocalipsis Dios descubre, no oculta. Dios aclara, no confunde. Todo lo que tiene que ver con la segunda venida de Jesucristo. Creemos que esto apunta de manera implícita a que Apocalipsis debe interpretarse de manera literal, considerando el lenguaje figurado en su contexto histórico. Porque, piensen esto, si Dios lo hubiera revelado en forma de alegoría o de una forma espiritual de la realidad o en forma de parábola, habría ocultado lo que quería decir, como en Mateo capítulo 13, así lo hizo el Señor mediante parábolas. Y como lo comentó un predicador que ya está con el Señor,
Hay tres claves para interpretar los símbolos en Apocalipsis. Mucha atención. En primer lugar, el Antiguo Testamento. En segundo lugar, Juan explicó los símbolos de Apocalipsis. Y en tercer lugar, la costumbre o situación histórica. Simplemente considere esto pensando en el Antiguo Testamento. Apocalipsis tiene 404 versículos. De estos 404 versículos, 278 hacen referencia al Antiguo Testamento. Esta es una de las razones por las que decimos que el Antiguo Testamento es clave para entender correctamente los símbolos que encontramos en Apocalipsis. Observen de nuevo el versículo 1. ¿De quién recibió el Señor Jesucristo el libro de Apocalipsis? La revelación de Jesucristo que Dios, este es el Padre, le dio. Esto es, Dios Padre reveló este libro al Hijo, y observen para qué. Versículo 1, para manifestar o para mostrar, del griego, a sus siervos, a sus doulos, a sus esclavos. Estos siervos se refieren a los cristianos de las 7 iglesias a las que Juan escribió Apocalipsis. Esto lo vemos en el versículo 4. Y observen, el versículo 1 continúa. Para manifestar a sus siervos, a sus esclavos, las cosas que deben suceder. Esto indica que todo lo que Dios reveló en Apocalipsis no se cumplirá probablemente, sino con toda seguridad. Estas cosas de las que habla el versículo 1, la palabra cosas, estas cosas son los detalles de profecías que encontramos desde el libro de Daniel y también de profecías que el Señor enseñó en Mateo capítulos 24 y 25 en el discurso del Monte de los Olivos. Encontramos también aspectos que Dios había revelado desde Zacarías, Isaías y otras partes del Antiguo Testamento. Y observen cuándo sucederá lo que Dios reveló aquí en Apocalipsis. Versículo 1, pronto. Esta palabra pronto traduce la palabra griega takei, relacionada a la palabra tacómetro. ¿Qué es un tacómetro? Es un aparato que sirve para medir la velocidad de la rotación de un motor. Aquí podríamos preguntar, si en el año 96, cuando Juan escribió estas palabras, si en ese año Juan dijo que lo que está aquí en Apocalipsis iba a pasar pronto y no ha pasado hoy en el 2020, ¿qué quiso decir aquí Juan con que estas cosas iban a suceder pronto? Que una vez que Apocalipsis se empiece a cumplir, todo lo que está escrito aquí se va a cumplir rápidamente. ¿Por qué decimos eso? Porque la misma palabra takei se usa de esta manera en otros lugares, como Lucas 18:8, Hechos 12:7 y otros. Y observen cómo es que el Señor hizo posible que tuviéramos acceso a este libro de Apocalipsis, versículo 1. Y la declaró, o se puede traducir, la dio a conocer, enviándola por medio de su ángel a su siervo, a su doulo, a su esclavo, Juan. ¿Quién fue Juan? El apóstol Juan, el mismo que escribió el Evangelio de Juan y primera y segunda y tercera de Juan. Entonces, el versículo 1 dice que el Padre le dio al Señor Jesucristo el Apocalipsis y el Señor se lo dio a conocer a su ángel y su ángel a su vez se lo dio a conocer a Juan para que Juan se lo diera a conocer a los esclavos del Señor. Como ya lo mencionamos, esos esclavos del Señor son los cristianos, según el versículo 4, de las 7 iglesias de Asia, de los capítulos 2 y 3. Ahora observen lo que hizo Juan con esta revelación que le dio el ángel, versículo 2, que ha dado testimonio. Esto significa que escribió de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. El versículo 2 indica que Juan escribió todo lo que el Señor quiso que escribiera en Apocalipsis. No dejó nada fuera, no agregó nada, escribió exactamente lo que el Señor quiso. Esto indica que Apocalipsis es la palabra de Dios. Es un libro que no inventó Juan.
¿Y qué confianza debe darnos esto? Al leer y estudiar Apocalipsis, estamos estudiando todo lo que el Señor quiso que supiéramos de lo que viene antes y después de su segunda venida. Y qué privilegio es estudiar este libro que es la palabra de Dios, es la verdad de lo que Dios va a hacer en el futuro. Y qué ejemplo a seguir es Juan. Cuando enseñamos o predicamos la palabra de Dios, no debemos quitar, ni añadir, ni alterar nada. Simplemente explicarla tal y como Dios la escribió. ¿Y saben para qué Dios quiso revelar lo que hay en Apocalipsis? Para traer gozo a tu vida. ¿Dónde dice eso? En el versículo 3. Observen. Bienaventurado, makarios en griego, significa gozoso, satisfecho, contento. Es la misma palabra de las bienaventuranzas de Mateo 5, 3 al 12. Observen quién es el que está gozoso. Versículo 3. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. Esto indica que Apocalipsis trata con lo que viene en el futuro, en el fin de la historia. Y continúa, y guardan, quiere decir, obedecen las cosas en ella escritas. Observa que el versículo 3 describe un hombre que lee a un grupo de personas que oyen y obedecen. Así lo hacían en la época de Juan. Uno leía en voz alta la escritura y la iglesia escuchaba. Esto era importante porque en esa época, como dijo un comentarista, los materiales para escribir eran caros y difíciles de encontrar. Miren, hermanos, si piensan que ciertas plumas y papeles son caros y solo se encuentran en Lumen y Office Depot, en la época de la Biblia eran mucho más caros y difíciles de encontrar. Y por lo tanto, era caro y difícil encontrar copias de los libros de la Biblia. Como regla, en el mejor de los casos, había una copia, por ejemplo, del libro de Apocalipsis por iglesia local. Entonces, la manera en la que los cristianos comunes y corrientes de esa época podían conocer los libros de la Biblia era mediante la lectura en voz alta cuando se congregaban. Por eso, observen de nuevo el versículo 3, dice, bienaventurado el que lee. Este era el que leía en voz alta cuando la iglesia estaba congregada, y los que oyen las palabras. Estos eran los cristianos que estaban ahí reunidos, escuchando al que leía en voz alta de esta profecía, esto es Apocalipsis. Ahora, si solo podían escuchar la palabra de Dios en la iglesia, tenían que poner mucha atención y hacer el esfuerzo de estar recordando lo que habían escuchado. Probablemente esto contribuyó a que quisieran reunirse varias veces por semana, como lo vemos en Hechos 2. Imagínate, si solo pudieras escuchar la palabra de Dios cuando la iglesia se congrega, habrías querido congregarte lo más que pudieras para estar escuchando la palabra de Dios. ¡Qué privilegio es que cada uno de nosotros tenga una copia del libro de Apocalipsis, e incluso más de una copia, si tienes más de una Biblia en casa o incluso en tu celular? Y escucha esto, como lo vemos en el versículo 3, este es el único libro en toda la Biblia que promete gozo para los que lo leen, lo oyen y lo obedecen. Entonces, si quieres estar gozoso, lee, oye y obedece este hermoso libro. Esto implica algo muy importante. Escucha con atención. Dios escribió Apocalipsis para que el cristiano común y corriente lo entendiera, porque no podían obedecer lo que no entendían. Y esto nos debe animar, porque de manera implícita, esto rechaza el error de pensar que Apocalipsis es un libro misterioso que solo los doctores en teología pueden entender. No. Apocalipsis es un libro que Dios escribió para que lo entendiéramos cristianos comunes y corrientes y lo obedeciéramos para estar gozosos, para ser, versículo 3, bienaventurados. Esto debe abrir nuestro apetito,
motivarnos a estudiar este hermoso libro. Observen otro punto importante en el versículo 3. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan. De nuevo, se puede traducir obedecen las cosas en ella escritas. Esto de que guarden o obedezcan las cosas escritas en Apocalipsis indica un punto muy importante del libro de Apocalipsis, y es este, escucha. Apocalipsis es un libro práctico. Apocalipsis es un libro práctico. Apocalipsis no solo es un libro teórico que te explica lo que va a pasar en el futuro. Es un libro práctico. Debes obedecer las cosas que están escritas en este libro. Y si lo haces, versículo 3, serás bienaventurado. Estarás gozoso. Piénsalo, hermano cristiano. ¿Estás triste? Lee, escucha y obedece Apocalipsis para estar contento, como dice el versículo 3. ¿Tu hermano, estás desanimado? Lee, escucha y obedece Apocalipsis y estarás contento. Ahora, observen de nuevo el versículo 3 y vean al final del versículo 3, ¿por qué estará gozoso el que lee, oye y obedece Apocalipsis? Al final del 3, porque el tiempo está cerca. Esto significa que todos los juicios y bendiciones que vienen junto con la segunda venida del Señor están cerca. Si estaban cerca en el año 96, de nuevo, cuando Juan escribió esto, están más cerca hoy, en el 2020. En el plan de Dios, todo lo que vemos en Apocalipsis es la siguiente etapa que está por cumplirse. Aunque desde el punto de vista humano nos puede parecer que se está tardando, como lo vemos en 2 de Pedro 3, 3 y 4, no debemos de dudar de que falta poco para que Dios cumpla todo lo que ha revelado en Apocalipsis. Porque, versículo 1, todas estas cosas deben suceder pronto. Y recordemos que Dios no mide el tiempo como nosotros, 2 de Pedro 3, 8, y esta tardanza a los ojos humanos no es más que parte, escucha, del plan perfecto de Dios, 2 de Pedro 3, 9. Entonces, ¿sabes por qué te llena de gozo como cristiano leer y obedecer Apocalipsis? Porque está cerca el juicio del Señor contra los malos. Y también está cerca su regreso y su reino. El juez y rey viene pronto a juzgar y reinar en la tierra y la eternidad. Y esto es causa de gozo para ti, si eres un cristiano que obedece lo que dice este libro. Observa los versículos 4 y 5. Aquí encontramos el saludo de Apocalipsis. Y el saludo sigue el formato del resto de las cartas del Nuevo Testamento y el formato tiene 3 partes. 1, el que escribe la carta. 2, a quién se le escribe la carta. Y 3, el saludo de la carta. Veamos este saludo de cerca, versículo 4. Juan, recuerden que este es el apóstol Juan, observen a quién le escribió, a las 7 iglesias que están en Asia. Estas 7 iglesias estuvieron en lo que hoy día es Turquía. Esto nos lleva a preguntar algo. ¿Por qué solo le escribió a estas 7 iglesias? El pasaje no nos dice. Es probable que solo le escribió a estas 7 iglesias porque Juan tuvo una relación cercana con estas iglesias. Observen una oración de Juan por las 7 iglesias en forma de deseo. Y aquí viene el saludo, versículo 4. Gracia, esto es la muestra de amor de Dios hacia pecadores que merecemos su juicio. Y continúa, paz, este es el resultado de haber sido justificados por la fe, a vosotros. Y observen que esta gracia y paz viene, mucha atención, de la Trinidad. Dice el versículo 4, del que es,
y que era y que ha de venir. ¿A quién se refiere esta frase? Al Padre. Esta descripción del Padre apunta a su naturaleza eterna. Él es el yo soy, de Éxodo 3:14. Dios siempre ha existido. No tiene principio ni fin. Solo Él puede ser así. Él es el creador. El resto de la creación tuvo un principio. Los cielos, la tierra y todo lo que en ellos hay, ángeles, humanos. Él es, como dice Isaías 40:28, el Dios eterno. Él es Jehová, el cual creó los confines de la tierra. Esta es una descripción hermosa del Padre. Y observen que esta descripción del Padre dice, versículo 4, del que es y que era, y observen esto, que ha de venir. ¿Por qué dice aquí el versículo 4 que el Padre ha de venir, cuando el versículo 7 dice que el Señor Jesucristo ha de venir? Véanlo ahí en el versículo 7, hablando del Señor Jesucristo, he aquí que viene con las nubes. Entonces, ¿por qué en el versículo 4 dice que el Padre ha de venir y el versículo 7 dice que el Señor Jesucristo ha de venir? Porque, como dijo un autor de apellido Lee, cuando el Hijo regrese, vendrá como el representante del Padre. Entonces, la gracia y paz vienen del Padre, y observen que también vienen del Espíritu Santo, versículo 4, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Esto se refiere al Espíritu Santo. Pero ¿por qué describir al Espíritu Santo de esta manera? Porque parece referirse a todo lo que hace el Espíritu Santo, como en Isaías 11:2, a la plenitud o a la totalidad de la actividad del Espíritu Santo. Y observen en el versículo 5 que esta gracia y paz del versículo 4 también vienen del Señor Jesucristo. Aquí viene, versículo 5, y de Jesucristo. Este saludo del versículo 4 y el principio del 5 nos presenta el único lugar en toda la Biblia en donde encontramos un saludo de la Trinidad. ¿Por qué colocar al Señor Jesucristo al final? Porque Él es el tema de Apocalipsis. Y parece que al colocarlo al final, comienza a partir de aquí a concentrarse en Él, como lo vemos en el resto del versículo 5. Y observen aquí, hermanos, la igualdad de esencia entre las 3 personas de la Trinidad. Juan, mucha atención, saluda y desea a las 7 iglesias, versículo 4, gracia y paz del Padre, del Espíritu Santo y del Hijo Jesucristo. Y observen cómo esto se pone aún mejor. Observen la descripción hermosa del Señor Jesucristo. Aquí en Apocalipsis 1, 5 y 6 vemos 3 descripciones de la persona del Señor Jesucristo y 3 descripciones de su obra. Observen 3 descripciones de su persona. Versículo 5 viene la primera de 3. El testigo fiel. ¿Qué significa esta frase? Todo lo que el Señor Jesucristo dijo cuando estuvo en la tierra fue exactamente lo que Dios dijo. Como el Señor le reveló Apocalipsis a Juan, esto significa que Apocalipsis es totalmente cierto. Y esto también implica que todo lo que encontramos en su palabra es verdad. La palabra de Cristo, Colosenses 3:16. Observen la segunda de 3 descripciones de su persona, versículo 5. El primogénito de los muertos. Otra frase hermosa. Esto se refiere a que Él es el más importante, el de mayor autoridad de los que han resucitado o resucitarán. Y mucha atención aquí. Nadie ha resucitado como el Señor lo ha hecho. En la Biblia encontramos 9 resurrecciones. A 8 de esas personas Dios les dio vida de manera milagrosa después de haber muerto.
Pero esas 8 personas volvieron a morir. Y la 9ª persona, el Señor Jesucristo, fue la única que después de morir volvió a vivir y no volvió a morir. Y escucha esto, Él es el primero en haber resucitado para no volver a morir y nosotros le seguiremos. Él nos resucitará para que no volvamos a morir, como lo estudiamos en 1 Corintios 15:23 hace unas semanas. Observen la tercera descripción de su persona aquí en el versículo 5. Dice aquí, y el soberano, se puede traducir el gobernante de los reyes de la tierra. Él, el Señor Jesucristo, gobierna a los gobernantes como el gobernante supremo. Él es el Altísimo de Daniel 4:17, que gobierna el reino de los hombres y a quien quiere lo da. Pero cuando regrese, establecerá su reino milenial y gobernará en toda la tierra. Y escucha, estas 3 descripciones o títulos del Señor están basadas en el Salmo 89. El Salmo 89, como dijo alguien, es un comentario inspirado del pacto davídico de 2 de Samuel capítulo 7. Recordemos que en el pacto davídico, Dios le prometió a David que uno de sus descendientes reinaría eternamente. ¿Quién es ese descendiente? El Hijo de David, el Señor Jesucristo. Observen ahora 3 descripciones de su obra, en el presente, en el pasado y en el futuro. Escuchen la del presente. 1 versículo 5, al que nos amó. En el griego, al que nos ama. Esta es una declaración hermosa. ¿Sabes por qué? Porque este es el único lugar en todo el Nuevo Testamento que describe el amor del Señor como algo que continúa en el presente, al que nos ama. Nuestra Biblia dice, al que nos amó, pero en el griego dice, al que nos ama. Esto implica que el Señor está vivo y sobre todo que nos está amando en este momento. Esto apunta a la permanencia de su amor. En el presente nos ama. En el pasado, observen lo que hizo, y aquí viene la segunda descripción de su obra, versículo 5, y nos lavó, se puede traducir, nos liberó de nuestros pecados con su sangre. Esta frase se refiere a su muerte en la cruz. Esta frase describe que el Señor nos liberó de la esclavitud a nuestros pecados mediante su muerte. El hecho de que nos ama en este momento se ve en que nos liberó de nuestros pecados con su sangre. Esto indica que antes de ser salvos éramos esclavos a nuestros pecados. El pecado nos dominaba. Amábamos el pecado, y el precio para liberarnos de la esclavitud al pecado fue su muerte en la cruz. Esto nos recuerda la condición espiritual tan seria en la que se encuentra la humanidad sin Cristo. Es esclava de sus pecados, como dice Romanos 3, versículo 9. Todos están bajo pecado. La humanidad, por naturaleza, es esclava de sus pecados, esclava de sus pecados de soberbia, de odio, de codicia y demás pecados, y la única manera de ser liberado de esa condición es mediante la muerte de Cristo. Si tú no conoces al Señor Jesucristo, eres esclavo de tus pecados. Y al igual que cualquier otro ser humano sin Cristo, tu problema no es tu medio ambiente. Tu problema no es tu falta de dinero. Tu problema tampoco es tu falta de preparación académica. Tu problema no es tu pasado. Tu problema no es tu falta de trabajo, ni tu familia, ni tu falta de oportunidades, ni de salud, ni tu problema es un mal gobierno. Tu problema es que eres esclavo de tus pecados.
Y cambiar de medio ambiente no te va a liberar de la esclavitud a tus pecados. Tampoco ir a la escuela ni tener más dinero te va a liberar de la esclavitud a tus pecados. Tampoco te va a liberar tener un buen gobierno, ni recibir terapia psicológica. Nada de eso te va a liberar de la esclavitud a tus pecados. El único que te puede liberar de la esclavitud a tus pecados es el Señor Jesucristo. Entonces, aquí en el versículo 5, vemos que en el presente el Señor Jesucristo nos ama. En el pasado nos liberó de nuestros pecados. Y observen algo más que disfrutamos en el presente y algo que disfrutaremos en el futuro. Aquí viene la tercera y última descripción de su obra en los versículos 5 y 6. Dice aquí en el versículo 6, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Una mejor traducción del griego sería, nos hizo un reino, sacerdotes para Dios su Padre. Lo repetimos, nos hizo un reino, sacerdotes para Dios su Padre. Esta es otra realidad hermosa. Esta es otra muestra del amor continuo del Señor hacia nosotros. Y la idea de esta frase parece ser esta, escuchen. Nos hizo un reino de súbditos con acceso sacerdotal directo a Dios, como alguien dijo. Lo repetimos. La idea de esta frase, nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre, en el versículo 6. La idea de esta frase parece ser esta. Nos hizo un reino de súbditos con acceso sacerdotal directo a Dios. Esto significa dos cosas. Número uno, como reino vivimos bajo la autoridad de Dios y reinaremos con Él. Y número dos, como sacerdotes tenemos acceso directo a Dios mediante Jesucristo. Esto es inconcebible desde el punto de vista del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento únicamente el sumo sacerdote tenía acceso directo a Dios al entrar al lugar santísimo una vez al año. Piensa en esto. De todos los millones de israelitas que constituían la nación de Israel, simplemente pensando en la época de Moisés, alrededor de 2 millones. Solo un hombre de esos 2 millones, Aarón, el sumo sacerdote, podía tener acceso a la presencia de Dios simbolizada en el lugar santísimo y solo podía hacerlo una vez al año en el día de la expiación. Levítico 16. Pero nosotros, gracias al Señor Jesucristo, tenemos acceso directo a Dios continuamente. Piénsalo, este es un privilegio. Y de nuevo ve estas realidades tan consoladoras en los versículos 5 y 6. En el presente, el Señor Jesucristo nos ama. Y tenemos acceso directo a Dios de manera continua. En el pasado, perdonó nuestros pecados. Nos liberó de la esclavitud de nuestros pecados. Y en el futuro, reinaremos con Él. Estas son realidades sumamente consoladoras. Esto es impresionante que Dios en su gracia le concede esto a pecadores como nosotros, y obviamente como nosotros, como cualquier otro ser humano, porque no hay justo ni un uno. Todo ser humano es un pecador. Pero piénsalo, en Isaías 40, versículo 17 nos dice que las naciones les son como nada son todas las naciones delante de Él, y en su comparación serán estimadas en menos que nada y que lo que no es. Aquel ante quien todas las naciones son consideradas como menos que si no existieran, Él se hizo parte de ese todo que delante de Él es menos que nada y se hizo como nosotros y murió
para llevar el castigo que nosotros merecíamos y resucitó para concedernos estos privilegios? Hermanos, eso nos da una mejor idea de la humillación que describe Filipenses 2, nos da una mejor idea de la magnitud del amor de Dios cuando dice en Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo, que aquel delante del cual las naciones son como si fueran menos que nada, se humilló haciéndose una parte de ese todo que delante de él es como menos que si no existiera, y murió, se humilló, haciéndose obediente hasta la muerte de cruz. Esto es inconcebible. Es inconcebible. Esta descripción de su persona y obra llevó a Juan a alabar al Señor. Vean ahí en el versículo 6. A él sea, quiere decir, a él se le atribuye gloria e imperio, o se puede traducir gloria y fuerza por los siglos de los siglos, quiere decir por toda la eternidad. Amén. Quiere decir sí, así sea. Fíjense nada más. Juan apenas escribió 6 versículos y aparentemente no se pudo contener. Digamos que explotó en alabanza al Señor Jesucristo. Así como un volcán que estaba a punto de hacer erupción, con estas verdades contundentes de los versículos 5 y 6. Simplemente aquí vemos que Juan hizo erupción en el versículo 6 y escribió una alabanza al Señor Jesucristo. Creemos que aquí hay una gran lección. ¿Cómo vivir gozoso alabando al Señor Jesucristo? Ya lo vimos desde el punto de vista del versículo 3. Tienes que leer, oír las palabras de esta profecía, esto es del libro de Apocalipsis, y obedecerla. Pero aquí, en los versículos 5 y 6, vemos desde otro ángulo cómo vivir gozoso como cristiano alabando al Señor Jesucristo. Respuesta: recuerda estas verdades de Apocalipsis 1, 5 y 6. Recuerda quién es el Señor Jesucristo y lo que Él ha hecho y hace y hará por ti. ¿Qué verdades? Recuerda, versículo 5, que Él es el testigo fiel, que Él nunca miente. Su palabra es verdad. Recuerda, versículo 5, que Él es el primogénito de los muertos, el que murió, resucitó para nunca jamás volver a morir. Y tú también vas a resucitar porque Él te va a resucitar si eres un verdadero cristiano. Y recuerda, versículo 5, que Él es el soberano, el gobernante de los reyes de la tierra. Todos los presidentes, los primeros ministros, todo gobernante, todo líder, en todo gobierno, a todo nivel, en todo el mundo, está bajo la autoridad, versículo 5, del soberano de los reyes de la tierra. Y encima de eso, versículo 5 al final, en el presente nos ama. Y además, versículo 5, nos lavó, nos liberó de la esclavitud a nuestros pecados con su sangre, con su muerte. Esto en el pasado. Y además, versículo 6, nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Esto es, en el presente tenemos acceso continuo, directo a Dios, y en el futuro reinaremos con Él. Escucha, a pesar de tus circunstancias, estas verdades que vemos en los versículos 5 y 6, si tú eres un cristiano genuino, no cambian. Esto es fabuloso. Esto debe motivarte a alabarlo a pesar de tus circunstancias, a pesar de tus sentimientos. No importa lo que estés enfrentando, no importa cómo te sientas. Si tú eres un cristiano genuino, estas verdades son una realidad hoy y lo serán por toda la eternidad.
No importa cómo te sientas, versículo 5, velo de nuevo, no importa lo que estés enfrentando, el Señor Jesucristo es el testigo fiel, es el primogénito de los muertos, es el soberano de los reyes de la tierra, te ama en este momento, te lavó de tus pecados con su sangre y te hizo parte de ese reino de sacerdotes para Dios su Padre. Esto es glorioso. Esto te ayudará a alabarlo de nuevo a pesar de tus circunstancias. Una vez que entiendes este texto, una sugerencia es que lo memorices, lo tengas en tu mente. ¿Te preocupa algo a medianoche, en cualquier momento? Regrese este texto hermoso una vez que has entendido, como lo estamos explicando, lo que significa. Como alguien dijo, la expectativa despierta la adoración. Y lo mismo es verdad, la adoración despierta expectativa. Piénsalo. Considerar estas verdades gloriosas que disfrutas ya hoy y otras que vas a disfrutar después, como lo veremos a detalle si el Señor quiere aquí a lo largo del libro de Apocalipsis, pero ya aquí, en el versículo 6, nos hizo reyes, vamos a reinar con Él. Esa expectativa despierta, motiva nuestra adoración y de nuevo, esa adoración a su vez despierta la expectativa de lo que el Señor tiene preparado para nosotros. Si el Señor quiere, la semana próxima continuaremos con el versículo 7 de Apocalipsis 1. Verdaderamente, hermanos, como pueden ver, esto nos deja deslumbrados. Estamos deslumbrados ante nuestro glorioso Señor Jesucristo. Y esto es solo los primeros 6 versículos del capítulo 1. Si el Señor quiere, continuaremos la próxima semana en el versículo 7. Oremos. Padre, qué verdades tan gloriosas, qué texto. Gracias por haber dado al Señor Jesucristo y de ahí a su ángel y a Juan el Apocalipsis. Gracias por haber descubierto, haber revelado, Señor, este libro hermoso que trata de tu regreso glorioso y todo lo que va de la mano con él. Tú eres el juez, tú eres el rey. Gracias por este libro, porque al leerlo, oírlo, obedecerlo, tú produces gozo en nuestra vida. Gracias, Señor, por este texto hermoso. Tú eres el que es, el que era y que ha de venir, el Padre. Tú eres los 7 espíritus que están delante de su trono, el Espíritu Santo, el Señor Jesucristo. Gracias por ser tú el testigo fiel, ser tú el primogénito de los muertos. Tú eres el soberano de los reyes de la tierra, el que nos ama, el que nos liberó de la esclavitud a nuestros pecados mediante tu muerte. Tú nos hiciste reyes y sacerdotes para Dios tu Padre. Y simplemente hacemos eco de las palabras de Juan. A ti y solo a ti sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor los bendiga, hermanos queridos. Estamos para servirlos en lo que podamos.